Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2901-1675. Gregorio, un gusto saludarte. Bienvenido a Tirando Paredes. ¿Cómo te va? Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, acá, arrancando el día. Está bien, de aquella nota que hacíamos hace prácticamente un año, poquito menos, al día de hoy, muchas cosas han pasado con relación al COVID-19. En aquel momento nosotros nos alarmábamos mucho porque era algo que no conocíamos, se daban los primeros casos. Yo recuerdo claramente que en aquella nota que realizáramos, vos nos contaste muy exhaustivamente por dónde había entrado el COVID-19 y hablaste de tres orígenes, uno europeo, otro de Norteamérica y una de Australia, de un primer caso que se dio un 13 de marzo, el estudio de los primeros 10 casos que hicieron ustedes entre el 16 y el 19 de marzo. Y para nosotros en aquel momento, Gregorio, era una situación dura porque era como una especie de elemento nuevo que aparecía en la sociedad. Hoy ya lo tenemos impactando definitivamente, por lo menos por este tiempo, con números realmente muy altos. Danos un poco tu opinión al respecto, desde la parte científica y también desde la parte como ciudadano, cómo has vivido todo este tiempo lo que se ha generado a través del COVID-19. Y bueno, como vos bien resumías, han pasado muchísimas cosas desde que esto comenzó el 13 de marzo. De hecho, todos recordaremos que durante la mayor parte del 2020 Uruguay surfió la ola, de una forma bastante tranquilo. No éramos básicamente un país modelo en el hecho de poder controlar la pandemia, y bueno, lamentablemente la situación sobre diciembre cambió, y bueno, primero como ciudadano, obviamente viviéndolo con preocupación, y también a la vez el lado científico me permite tener, por un lado, información que tal vez, o más rápido tal vez que el resto de la sociedad en algunos casos, y también poder interpretar algunas cosas que tal vez son más difíciles para el resto de la gente, dado el trabajo que hacemos día a día. De hecho, a raíz de este cambio en el comportamiento epidemiológico que hubo a partir de diciembre y más acentuado a partir de febrero, es que estamos embarcados en este trabajo que ahora determinó la presencia de esta nueva variante. Pero imagínense que, como vos decías, nosotros ese primer trabajo que hicimos en marzo, donde secuenciamos 10 genomas de los primeros casos que habían aparecido en Uruguay, hoy en día llevamos secuenciados más de 1000 genomas, y lo hacemos semanalmente para poder monitorear la presencia de las variantes en Uruguay. O sea, también el trabajo nuestro ha cambiado radicalmente en cuanto a intensidad, dada también la situación. Claro. Ya vamos a meternos en esta variante andina, que los especialistas también la llaman variante C37. Desde tu concepción, Gregorio, ¿por qué en diciembre hay un cambio tan sustancial de surfear una ola, como bien decías vos, de una manera muy interesante, por parte de nuestro país y la autoridad sanitaria, y también el comportamiento de los uruguayos? ¿Por qué de diciembre en adelante hemos cambiado tan sustancialmente, con números que alarman y que preocupan? Bueno, ahí hay varios aspectos a considerar. El primero es que la aparición de variantes del virus trajo aparejado un cambio en el comportamiento biológico del virus, y por tanto un cambio en la dinámica de las epidemias en los distintos países. Básicamente por la aparición de variantes que tienen una capacidad de transmitirse mucho más rápido, mucho más fácilmente. Eso ha ocasionado en muchos países el aumento exponencial de casos en determinadas situaciones. En Uruguay, al menos hasta el momento, y teniendo en cuenta todo el trabajo que hemos hecho nosotros de marzo a marzo, básicamente, no tenemos evidencia de que estas variantes que aumentan la transmisión del virus
hayan estado presentes en diciembre en Uruguay. Por tanto, ese primer pico de contagios que observamos en diciembre no debería atribuirse a las nuevas variantes. A las nuevas variantes. Claro. Por tanto, la hipótesis que manejamos es que seguramente eso fue como básicamente la frutilla de la torta de todo el periodo en el cual Uruguay tuvo una situación controlada, pero que la gente, incluido yo y todos seguramente, fuimos un poco relajándonos debido a esa sensación de falsa seguridad que nos daba mirar para el costado y ver que Argentina estaba incendiado, que Brasil estaba incendiado y que Uruguay era una islita que no le pasaba nada durante prácticamente 10 meses. Y bueno, paulatinamente fuimos retomando nuestras rutinas cotidianas, más allá de los protocolos, aumentó la movilidad, aumentaron una cantidad de cosas y a nuestro entender eso gatilló que en diciembre, sumado a las fiestas, a las vacaciones, se diera un disparo de los casos. Y ese disparo de los casos nunca lo podemos volver a controlar al mismo nivel que teníamos antes de diciembre. Y justamente coincide con el inicio del mes de febrero, donde ahí sí se da la introducción de la variante P1 de Brasil. Y la variante P1 de Brasil, como ya hemos conversado en otras oportunidades, tiene una gran transmisibilidad. En Brasil fue tremendo lo que ocasionó. Y este segundo pico del que ahora, por suerte, aparentemente estamos bajando, ese segundo pico sí es totalmente atribuible, a nuestro entender, a la introducción y diseminación en un tiempo récord de la variante P1 en Uruguay, que en marzo, a principios de marzo, la proporción de casos causados por P1 era menor al 10%, y ya sobre fines de marzo, mediados de abril, ese porcentaje había subido al 90%. Entonces, ese es un poco el razonamiento que hacemos, dados los datos que tenemos. O sea, lo que vos decís que es el aumento de diciembre tiene que ver con nos descansamos porque veníamos muy bien, por ahí nos cebamos un poco, pero a partir de febrero ya es el impacto que genera esta variante P1 brasileña con una carga viral realmente importante. Sí, el resumen, digamos, es tal vez ese descanso que vos decís en diciembre fue como el disparador para que después la característica biológica de la P1 tuviese un escenario mucho más, además, más favorable para diseminarse, y causó lo que vimos, digamos. Exactamente. Bueno, Gregorio, y ahora el pasado 5 de mayo, hace pocas horas, aparece esta nueva variante C37, que hace también referencia a lo que se conoce ahora como la variante andina. Contanos un poco de esta variante y cómo puede impactar y cómo puede afectar, y si hay, más allá de lo que ya saben todos los uruguayos, alguna otra manera de prevenir justamente para que no pase lo que ha pasado, por ejemplo, con lo que explicabas vos, con la variante P1 brasileña. Bien, bueno, el tema de la variante andina sí es una variante reciente que surgió en Perú y en Ecuador, mejor dicho en Perú, después rápidamente se diseminó por Lima y después por Ecuador y Chile. En Argentina se encontró también, y ahora, bueno, ya está esparcida por casi todo el mundo. Pero lo que llamó la atención fue a los colegas peruanos cuando la detectaron, el rápido crecimiento en el número de casos causados por esta variante. Es un caso análogo, tal vez, no sé si en magnitud, pero sí en la dinámica, a lo que pasó en Manaus con P1 en Brasil, que, bueno, la variante surgió en Manaus y después rápidamente se distribuyó por Brasil y a otros países. Entonces, por ahora está catalogada como lo que se llama una variante bajo monitoreo, que, es decir, ojo, tenemos esto, mantengamos un ojo abierto mirando qué es lo que pasa, porque puede ser que sea algo importante. Claro. Además, a nivel mundial se han hecho ya algunos estudios
que muestran que esta variante tiene algunas mutaciones que podrían, al igual que P1, al igual que la variante británica, disminuir un poco la respuesta inmune de los anticuerpos que atacan, digamos, esta variante. Y entonces también por ese lado es importante. En Uruguay, por suerte, tenemos un caso solo por ahora. ¿Ese caso fue el de Canelones? Como vos bien adelantaste, fue una persona en Canelones, y hemos hecho un estudio epidemiológico de los contactos. Ahora estamos en proceso de analizar los contactos positivos que había tenido esa persona, porque esa persona no tiene historial de viaje, o sea que no fue claramente esa persona la que introdujo la variante al Uruguay. Por tanto, podemos sospechar que hay algunas otras personas, tal vez en baja prevalencia, claro, que están infectadas con esta variante. Y como para responder un poco también a lo que vos me preguntabas, si había alguna forma de controlar, en realidad, desde el punto de vista de los cuidados personales, no hay ninguna forma distinta, o sea, es la misma forma que conocemos y que hemos repetido durante un año. Desde el punto de vista más de la investigación o de la investigación epidemiológica específicamente, justamente lo que estamos tratando de hacer es analizar a todos los casos que estuvieron en contacto con esa persona para tratar de maximizar los esfuerzos en lo que es el rastreo de ese círculo y evitar que crezca el número de personas contagiadas por esa variante aquí en el país. Bien, queda claro, o sea que la realidad informativa es que hay una nueva variante, eso está confirmado, se le llama la variante andina, más específicamente o técnicamente se habla como la variante C37. Ustedes están ahora en un monitoreo muy estricto, como bien explicabas vos, con relación a la misma, y la sensación, por lo menos, que queda a priori es que por su fácil expansión en función de la experiencia que pasó en Perú y concretamente en Lima, sería algo similar a lo que vos planteabas de la P1 en Manaos cuando surgió justamente en Brasil. Digamos que por ahí pasa el aspecto informativo. Esperemos que no tenga tanto impacto como P1, pero es una situación análoga que se está observando en todos estos países de la región andina. Y esto básicamente nosotros lo estamos monitoreando en realidad día a día, pero los informes que genera el grupo de trabajo interinstitucional de vigilancia de SARS-CoV-2, del cual formo parte de una cantidad de gente de varias instituciones, es justamente reportar semanalmente al Ministerio de Salud Pública el estatus en Uruguay, realizando un muestreo a nivel del país, la presencia de las variantes que ya conocemos y de nuevas variantes que pueden ir surgiendo, como esta que ahora estamos investigando. Bien, perfecto. Gerardo, te consulto, porque en los últimos días también ha surgido esta situación de información a nivel internacional de los grandes laboratorios que están fabricando las dosis, que existiría la posibilidad o la situación puntual de que en definitiva apareciera una tercera dosis. Consultarte primero qué opinión tenés al respecto en función de la información que manejás, y si esto tendría con el tiempo la situación de, por ejemplo, la vacuna de la gripe, nos la damos una vez por año. Si de alguna forma, de alguna manera, esto del COVID-19 anualmente tendría que haber algún tipo de refuerzo de algún tipo de dosis de vacuna como para irla manteniendo en un nivel de cierto control y que no permita obviamente generarse lo que está pasando, por ejemplo, en el día de hoy. Sí, el hecho de tener que reforzar las inmunizaciones es algo que podría suceder. No lo puedo decir, no lo puedo afirmar 100%, pero hay que tener en cuenta que también esto es algo dinámico en el cual vamos aprendiendo también cómo es la dinámica a largo plazo del sistema inmune en respuesta al virus, ¿no? Hay que acordarse, tal vez por toda la intensidad de cosas que hemos vivido y por todo lo que ha pasado en este último año, que de hecho parece trivial, pero hace un año el organismo humano no conocía lo que era el SARS-CoV-2, nunca se había expuesto a ese agente. Imagínense que
nosotros, más allá de que nos engripamos de vez en cuando y que el virus de la gripe nos ataca y nos logra infectar de vez en cuando, hemos convivido como especie con el virus de la gripe, con influenza, durante miles de años. Y eso hace que también el organismo naturalmente de alguna forma se adapte a sí infectarse, tal vez tener síntomas y pasarla un poco mal, pero no ver los números de muertes, por ejemplo, que estamos viendo en este caso con SARS-CoV-2, por también ser una población básicamente que nunca había enfrentado este tipo de infección. Uh-huh. Entonces, a largo plazo, probablemente esto se aplaque y con la ayuda de las vacunas, ya sea una única vez o múltiples veces, o tal vez es necesario, como vos decías, repetir la vacunación anualmente como se hace para la gripe, ese yo creo que sería el menor de los problemas, pueda al final sí tener una situación de control. Yo personalmente creo que el SARS-CoV-2 no se va a erradicar, o sea, vamos a convivir con el SARS-CoV-2 de aquí en más, uh-huh, pero de forma controlada, no en la situación que hemos vivido durante este último año. Bien, ¿se podría llegar a mezclar dosis de diferentes laboratorios? Supongamos que se necesitara una tercera dosis o una dosis anual. Yo me di las 2 de Sinovac, suponete que me tengo que reforzar. ¿Tendría que ser con la misma vacuna o podría ser otra dosis de una vacuna diferente? En principio lo más importante es no generar reacciones hiperinmunes, que básicamente es una sobreestimulación del sistema inmune. Uh-huh. Ya te digo, todavía no hay datos específicos, de hecho no hay estudios a nivel internacional publicados todavía que muestren qué pasa cuando haces eso. Por ejemplo, cuando te vacunas o le administras una vacuna a una persona y a los 6 meses le administras otra que está basada en una tecnología distinta. En realidad la respuesta inmune, si bien obviamente es un abanico enorme de cosas que el sistema inmune puede hacer, es una respuesta que da el organismo, y los antígenos que se están usando para fabricar las vacunas, es decir, los pedacitos del virus que se usan para generar esa respuesta inmune en nuestro cuerpo cuando nos vacunamos, están basados casi todos en la misma región del virus, que es la famosa proteína S o espícula, uh-huh, que es la que básicamente se usa, o el virus usa, para entrar a la célula del cuerpo. Entonces, en primer lugar, es necesario tener esos estudios para tener certeza de lo que puede llegar a pasar, pero como te digo esto, también te digo que en segundo lugar, simplemente evitando una respuesta hiperinmune del organismo, administrando dosis de vacunas a un tiempo suficientemente prudencial una de otra para que no se genere justamente esta hiperestimulación, uh-huh, es suficiente para al menos no generar un daño que conocemos que sucede al organismo. Bien, perfecto, queda claro, queda muy claro el tema. Me imagino, Gregorio, que cuando empezaste a estudiar allá en Cardona, tu ciudad de origen, en Soriano, cuando empezaste a dar tus primeros pasos, nunca habías pensado por ese entonces terminar siendo hoy un científico, un biólogo que dirige el laboratorio Pasteur en genómica microbiana, ¿no? No, de hecho, cuando yo arranqué la facultad, recién se estaban poniendo los cimientos del Pasteur, y cuando mientras hacía la carrera el instituto se estaba construyendo, pero más allá de eso específico, cuando yo arranqué la carrera, lo he contado en varias oportunidades, ni siquiera tenía muy claro de qué trabajaba un científico, cuál era su actividad. Claro. Fue más que nada una especie
de vocación un poco ciega, si se quiere, y bueno, después iba a ver cómo me rebuscaba para trabajar en lo que un científico hacía, pero durante mis etapas de formación temprana, sobre todo, fue una cosa más súper vocacional y no tan consciente de a lo que después me iba a dedicar. Así que imagínate que haberme imaginado algo de esto y que iba a estar involucrado en algo de lo que estoy involucrado hoy en día, realmente era totalmente impensable. ¿Te gusta el fútbol, no? Por lo que hablamos la vez pasada. Sí, soy futbolero. ¿Sos futbolero, hincha de Nacional? Hincha de Nacional, socio de Nacional. Está ahora. ¿Lo seguís habitualmente el equipo? Sí, lo sigo. Bueno, cuando podíamos, iba al parque, tenía butaca en el parque con unos amigos, ya hacía varios años, en Latilio, y íbamos todos los partidos. Ahora lo sigo siguiendo por tele, ¿no? Hace un año atrás, cuando charlábamos contigo, estábamos en el medio del parate del fútbol acá en el Uruguay y en el mundo. Tuvimos 5 meses sin noticias futboleras. Nos decías en aquel momento, no veo una vuelta al fútbol con la presencia del público, y seguramente el fútbol cuando vuelva va a ser sin público, cosa que después se terminó plenamente confirmando. Sí. Bueno, creo que fue una de las pocas predicciones que le invoqué en ese momento. Pero sí, la verdad que desde el punto de vista del espectáculo es realmente una situación angustiante el no ver público en las canchas, y no solo en las canchas, sino en otros escenarios de otras actividades no deportivas, pero bueno, es lo que toca. Igualmente también el hecho de que, bueno, por lo menos en Europa vos mirás un partido y viste que te ponen el audio de ambiente y parece que hay una hinchada, por más que las hinchadas europeas son bastante frías. Acá el audio ambiente que escuchás capaz que es una vaca, o capaz que es algún... Sí, o los dirigentes de las puteadas, que es lo que pasa habitualmente. Claro, algo raro, algo que va a quedar después en YouTube para que en unos años veamos y nos riamos un rato. Gregorio, y de alguna forma, de alguna manera, ¿sos también de seguir el fútbol internacional? Sí, sigo el fútbol internacional, el fútbol europeo sobre todo, el fútbol argentino un poco, ahora no tanto, pero más que nada el fútbol europeo. La liga inglesa me encanta. Vos que sos... sí, decime, perdóname. No, decime. Vos que sos especialista en genómica microbiana, me imagino que será mucho más fácil para saber si Nacional tiene que tener una línea de 3 o una línea de 4. No, la línea de 3 es... Ya estoy enfermo con la línea de 3. Que vuelva la línea de 4. Y demasiado cambio muy rápido. No es... yo creo que hay que hacer los cambios más paulatinamente. Y no empezar por la línea no empezar por la línea de fondo. Claro. ¿Cómo ves a Capucho Nacional en este corto periodo? Estoy confiado que si le damos tiempo, ojalá los dirigentes se pongan las pilas y le den tiempo a Capucho, que nos va a ir bien. Estoy muy contento con algunas de las incorporaciones. Me parecieron que están andando bien, sobre todo el argentino Fernández, que está andando muy bien, y bueno, Alessandro también esperamos que nos dé una mano. Pero por favor, Capucho, la línea de 3, sácamela porque me voy a volver loco. Sí, te vuelve loco, ¿no? Y aparte es un tema de mucha práctica, de mucha costumbre. Por ahí hay volantes jóvenes que no están acostumbrados a trabajar con línea de 3, y a veces cuando hay que correrse en función de espacios que ocupar, los volantes centrales no se tiran hacia atrás para momentáneamente transformarse en zagueros. O sea, hay todo un tema de coordinación que genera mucho tiempo en cuanto justamente a un desarrollo de una manera absolutamente adecuada. Me imagino que estarás muy pendiente del partido que se viene con Atlético Nacional el miércoles. Sí, estoy... Bueno, el partido pasado también me quedé a mirar lo que era tarde, contra... el último que jugamos en la Libertadores, que perdimos de nuevo contra Católica. Pero sí, ahora vamos a ver si repuntamos y
con el último empujón de los últimos partidos, a ver si llegamos, pero está difícil, está brava. Está muy bien, está muy bien. Yo me quedé pensando, ya terminando la entrevista, agradeciéndote este rato, seguramente algún pequeño grado de locura, de intuición, de corazonada, hizo que vos estudiaras una carrera que cuando ibas estudiando, recién, por ejemplo, lo que decías, el Pasteur se iba formando, o se iba estructuralmente desarrollando, más allá del tema duro que estamos transitando como uruguayos, y eso está absolutamente claro. A vos, como científico, que ocurra esto, genera que digas, bueno, hay un sentido por el cual estudié toda mi carrera, porque ahora tenemos un hecho del cual debemos sacar la mayor información posible a través de todo el trabajo y estudio que hice durante un montón de tiempo, un montón de años, para poder facilitarle la información a quienes después son los que en definitiva terminan tomando las determinaciones. ¿Pasa por ahí por el tema? Sí, la respuesta es sí y no, porque te cuento por qué. Dale. Primero por el no. La respuesta en parte es no, porque uno cuando hace ciencia sabe que lo que está haciendo muy probablemente va a tener una aplicación real a la sociedad o para resolver un problema concreto de alguna persona a muy largo plazo. Muy pocos tenemos en este caso la suerte de ver materializado tal vez en vida o de inmediato de alguna forma el trabajo que hacemos con un impacto o una solución directa a la población. Entonces, por eso es que cuando uno se embarca en esta profesión, ya sabe que muy rara vez a alguien le toca la suerte de que lo que está haciendo rápidamente es traducido y, por ejemplo, salva miles de vidas o desarrolla un método que permite manejar una pandemia o contribuye con información para manejar una pandemia. Por otro lado, te digo que sí porque eso siempre está ahí y es como un anhelo y es por lo que uno realmente al fin del día trabaja, por generar conocimiento que en algún momento llegue a las manos y a toda la humanidad, ¿no? Nosotros trabajamos pensando en el mundo, más allá de que algunas de nuestras investigaciones pueden llegar a tener impacto local, otras impacto regional, o otras impacto internacional. Pero ese sí es más que nada un anhelo o una especie de utopía que, bueno, para nosotros es sumamente reconfortante en este momento poder ver que lo que hacemos día a día con nuestras manos, de alguna forma, aunque sea en un porcentaje un poco menor a lo que otros actores de la sociedad están contribuyendo, puede en el día a día mover la aguja de alguna forma para mejorar la situación. Está bien, está muy bien. Gregorio, te agradecemos mucho este rato. Queríamos charlar justamente con vos, fundamentalmente por esta nueva situación que ha surgido, esta nueva variante que nos pone un poco los pelos de punta, porque ya tenemos el antecedente de la anterior, la brasileña, la P1, y la verdad con una experiencia bastante dura por lo que nos está tocando transcurrir, pero bueno, será parte del camino del proceso, buscando y esperando que los números mejoren sustancialmente. Me quedaba una en el tintero. El pasado 7 de febrero, si no mal recuerdo la fecha, el grupo, el GACH en sí mismo, había hecho una serie de recomendaciones sobre las medidas que se tendrían que tomar en función de cómo estaba la pandemia en ese momento. Si querés darnos tu opinión, está bárbaro, si no, no pasa nada. ¿Entendés que hoy las medidas que ha tomado el gobierno son lo suficientemente concretas como para que los números progresivamente estén bajando? Porque la sensación que nos queda es que si bien estamos en una meseta, los números siguen siendo todavía muy altos. ¿Debieron tomarse más medidas de las que se tomaron? Yo los números que más le presto atención son los, claramente por el impacto que tienen, son los números de muertes que estamos teniendo. Y en ese sentido, de hecho en un estudio que estamos haciendo y que han hecho otras personas, ya se ha comenzado a ver que cuando dividimos las personas por distintos rangos de edad, hay una tendencia a que algunos rangos de edad, que coincide básicamente con los que se comenzaron a vacunar primero,
han empezado a bajar los números de muertes. Yo creo que por un lado, las recomendaciones 100% científicas, estoy absolutamente de acuerdo con esas conclusiones y esas recomendaciones, pero cuando uno mete ese insumo de recomendaciones científicas en el escenario político global, obviamente que puede haber cosas que o no son implementables en ese momento por distintas razones, o por decisiones políticas son también no implementables en ese momento. Yo soy mi forma de pensar es que obviamente el gobierno tiene mucho más información que todos nosotros. Es como cuando opino de Capucho pone línea de 3 porque tiene mucho más información que yo. Yo de atrevido, digamos, digo que la línea de 3 me está enfermando, pero a lo que voy es que podemos ser 3 millones de técnicos como somos cuando miramos fútbol, pero yo creo que en general el gran acierto a nivel gobierno, si bien discrepo en otras medidas que se han tomado, ha sido la apuesta a la vacunación, con Uruguay siendo líder a nivel mundial en vacunación, y creo que esos efectos se están comenzando a ver de a poco, y espero que sean los que confirmen esta baja, y que pronto podamos volver a situaciones un poco más tranquilas. Bien, perfecto. Gregorio, gracias por estar, sos muy amable, muy gentil. ¿Cómo te definís futbolísticamente? Pues yo sé que hacías mucho fútbol 5 cuando se podía jugar el fútbol 5, ¿no? Está claro. Soy zurdo y me gusta jugar contra la raya a pierna cambiada. Del lado derecho ahí, para meter la diagonal. A lo Messi, pero no, obviamente Messi chueco, ¿no? Está muy bien. Así que sos habilidoso, por lo menos la concepción que dejás. Por lo menos mentalmente. Mentalmente. Después llevarlo a la práctica, llevarlo que la pierna lo ejecuten. Es otro asunto. Es otro asunto. Gracias por estar, son muy gentiles. Dale, un abrazo grande. Chau, pásalo bien.